Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Muy buenas tardes mi gente. Bienvenidos a una nueva semana con este programa desde un corazón pastoral. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Bienvenidos a esta nueva semana, claro que sí. Estás en el episodio número 7, octubre 12. Del 2020, el gran magistral año 2020. Pero mira, se nos está yendo de las manos. Ya estamos casi a la mitad del mes. Octubre, la temperatura agradable, un tiempo de cambio y esperamos con toda anticipación que en estos 3 meses que nos quedan, ya estamos corriendo uno de esos meses de 3, sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de renovación, un tiempo de cambio, un tiempo de redención. Claro que sí, de redimir este año. Damos gloria a Dios porque hoy nos levantamos y estamos vivos. La pregunta que siempre hago todos los lunes es: ¿de qué habló tu pastor ayer? Vamos a ver si alguien se acuerda de qué habló tu pastor ayer. Bueno, hoy si estás conectado conmigo, y gracias por aquellos que están conectados conmigo, siempre a esta hora hay un grupo de gente que se han hecho fieles con nosotros, ¿verdad? A través de este tiempo, este canal, ya llevamos más de 100 episodios, estamos en el 7 de la serie número 2. Pero llevamos más de 100 episodios. En toda esta pandemia hemos establecido esto. Pero la pregunta que yo le hago a aquellos que pasan por aquí, algunos son de nuestra casa, otros son, ¿verdad? Algunos son personas que pasan y nos saludan, aunque no son parte de nuestra casa. La pregunta que te hago es: ¿de qué habló tu pastor? ¿Qué habló tu pastor este fin de semana? Porque esa es una pregunta saludable, porque a veces, ¿verdad? Entramos al mensaje y sencillamente no nos estamos concentrando en el mensaje, y cuando salimos al parking preguntamos: ¿y de qué habló el pastor hoy? ¿Cuál fue el diálogo del pastor hoy? Óyeme, y pasan días y ya se nos esfuma. Pero yo sé que algunos son definitivamente aquellos que les gusta escribir, anotar y absorber lo que el pastor dijo. Y ya veo alguna por ahí que me escribió lo que el pastor dijo. Claro que sí, y hablamos de reset. En nuestra Casa Santuario Las Escrituras hay una palabra que Dios puso en nuestro corazón, y es hablar de reset, de reiniciar. Y comencé a hablar y desarrollé la palabra en inglés, reset, no la palabra en español, reiniciar. No fue la palabra, el anglicismo de resetear, ¿ok? No fue ese, sino la palabra en inglés. Y comenzamos a hablar acerca de las letras, y el Señor nos inspiró a hablar de parte de Él a la iglesia acerca de varios puntos que habla la palabra, 5 palabras, reset. Y nuestra hermana, gracias a nuestra hermana Carmen Gil desde Puerto Rico, que aunque no estuvo presente, ella acaba de escribir lo que hablamos ayer. Hablamos de reset y cogemos las palabras y las separamos. La R de reconciliación, la E de Espíritu Santo, la S de santificación, la E de entendimiento y la T de todo y todos. Y estuvimos hablando de unos ciertos versículos bíblicos, y definitivamente en la palabra R nos enfocamos al final hablando de la reconciliación.
que tenemos que regresar, reconciliarnos con el Señor. Después de 7 meses de separación hay un peligro, de verdad, de separarnos al punto de que tengamos que reconocer que necesitamos regresar al Señor. Y esa es la esperanza de tu corazón pastoral, de tu pastor, que la gente entienda que necesitas regresar a casa. Bueno, eso fue el día de ayer. Nos encantó, el Señor dio una palabra. Fíjate que estuvimos transmitiendo, y particularmente lo que siempre hemos mencionado, que el internet no es de confiar, y vuelvo y lo digo, no es de confiar, y tú tienes que tener cuidado con esto, porque te puedes desconectar, y eso nos pasó el domingo. Inclusive fue tal que no se grabó el mensaje directamente a Facebook. Lo tenemos, pero no se grabó el video en Facebook, así que lamentablemente si vamos a revisarlo no lo encontrarás. Sin embargo, quiero decirte que ya está en el app de nuestra iglesia, sí, porque hay un sistema adicional que nosotros usamos para grabar los mensajes y la adoración, y ya nuestra producción, el equipo de producción, nuestro ingeniero de audio ya lo puso, está en el app y lo puedes buscar ahora mismo en inglés y en español, porque resulta que en nuestra casa el Espíritu Santo nos movió tanto a la pastora Jackie Cruz y a su servidor a hablar precisamente de esta palabra de reset. Así que el Señor habló a la congregación en inglés y habló a la congregación en español a través de esta palabra de reiniciar, reset, y lo puedes escuchar. Inclusive tengo por aquí un pequeño porción de lo que hablamos, ¿verdad? En mi caso, de lo que hablamos y de lo que estuvimos compartiendo. Y tal vez quisiera que escucharas un cantito, ¿verdad? De lo que estuve hablando. Y escúchate un poquito, y si no lo has escuchado, esto fue lo que estuvimos dialogando. Quiero hablarte de reset. Y quiero hablar a tu corazón acerca de esto, y precisamente voy a caminar contigo y darle espacio al Espíritu Santo, porque este es el primer mensaje que nosotros tenemos de este año número 14, ¿sí? Año número 14. Y nuevamente digo, somos unos bebés. Estamos comenzando. Y voy a ir a través de ciertos versículos, así que te puedes quedar sentado. Reset. Y nuestra hermana Jennifer habló en el transcurso de la adoración. Pues ahí estuvimos hablando acerca de reset, y te invito a que lo escuches. Está en nuestra casa, en nuestro app, ya está incluido allí, así que te invito a que lo escuches y que estés, y si no lo pudiste escuchar en el tiempo por alguna situación de la ingeniería o de Facebook, yo te invito a que lo vuelvas a escuchar y que escuches lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Reset, volver a comenzar, reiniciar. Y hablamos de lo que es la necesidad del Espíritu Santo, lo que es la necesidad de buscar la santidad, la separación de parte del Señor. También hablamos de que el Señor nos llama a tener el entendimiento claro, según Colosenses. Yo quiero que tú crezcas en el entendimiento, y habla de todo es todo, alma, cuerpo y espíritu. El Señor viene a buscar a tu ser que sea irreprensible. Estamos hablando del balance del alma, cuerpo y espíritu, que no podemos darle solamente a un lado al otro, sino entender que Dios nos llama a la completa. Bueno, eso fue el día de ayer. Y aquellos, ¿verdad?, que no estuvieron en casa, espero que te hayas acordado de lo que habló tu pastor. Gracias nuevamente a los que están conectados conmigo. Gracias a los que conmigo han seguido durante este transcurso de tiempo. Los bendigo con toda bendición espiritual. Ahora bien, hoy tengo un tema para ti, ¿verdad? Porque el tiempo pasa volando. Hoy un tema para ti que me llegó a mis manos como parte de los devocionales que yo recibo. Y hay una pregunta que hace la Coalición del Evangelio que me pareció fantástica, y es una pregunta que cae muy bien en este mes. Quiero decirle, y a aquellos que tal vez escucharán, no necesariamente hay pastores que siguen esta transmisión, pero hay algunos, ¿verdad?, que pasarían por aquí. Felicidades, pastores. Felicidades en este mes particular que se reconoce a la labor pastoral. Así que te reconozco, pastor, por la labor que estás haciendo. Reconozco el esfuerzo. Me identifico contigo en lo que ambos estamos haciendo, ya sea mujer, ya sea hombre, pastor, pastora, que lo que estás haciendo para el reino, lo que es la labor que haces para ser parte de la misión que Dios nos ha entregado. Te felicito por tener ese llamado, por recibir esa encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo.
y de tomarla en serio y hacer la labor correspondiente. Te felicito porque muchos no entienden la labor que hacen los pastores, muchos no saben lo complicado, lo detalleo que conlleva el ser pastor. No solo es estar un domingo detrás de un micrófono, hay muchas más cosas que la iglesia no entiende, pero yo entiendo porque me identifico contigo, así que felicidades en este tiempo. Ahora, a raíz de ese tiempo, ¿verdad? En medio de este mes, y doy gracias a la iglesia que hay una planificación para reconocer el Día del Pastor. Eso es el 25 de octubre. Tengo aquí una imagen, ¿verdad?, que la hemos hecho precisamente por esta razón. Y apreciamos que, ¿verdad?, la iglesia nuestra, Santuario de las Escrituras, quiera apreciarnos, ¿verdad?, la labor que estamos llevando, y agradecemos ese punto. Nuevamente agradezco a la iglesia que ese día 25 de octubre, domingo, estará, ¿verdad?, reconociendo la labor pastoral, no solamente de nuestra casa, sino también nuestra pastora Jackie Cruz en el servicio en español. Ahora, la pregunta que sale de la coalición en este mes es: ¿eres fácil o difícil de pastorear? Oh, qué tronco de pregunta. ¿Eres fácil o difícil de pastorear? Te pregunto. ¿Tú eres de estas personas que son fáciles de pastorear o tú eres difícil de pastorear? Bueno, esa pregunta sale y me fascinó el escrito. Él viene desde la coalición, ¿verdad?, del Evangelio, y es un escrito que salió por Megan Hill. Y ella escribe unos datos que son interesantes, y yo quisiera compartir contigo 3 versículos bíblicos que trae el trasfondo de lo que habla el tema: ¿eres fácil de pastorear o eres difícil de pastorear? Y tiene que ver con el reconocimiento. Todo comienza con el reconocimiento de 2 cosas. El reconocimiento de tú identificarte con una iglesia. Primero comienza con todo eso. Si tú no te identificas con un lugar, pues entonces no eres parte de un grupo llamado ovejas. Por lo tanto, tiene que comenzar primero con tu reconocer: yo soy parte de un rebaño. Yo soy parte de una casa en nuestra iglesia. No utilizamos comúnmente el término iglesia, sino nuestra casa. Entonces, primero comienza con eso. Me identifico con un rebaño. Me llamo oveja. Por lo tanto, estoy en un rebaño, en nuestro caso llamado Santuario de las Escrituras. Es la misión nuestra. Es el lugar donde Dios nos ha llevado a hacer múltiples cosas, y lo hacemos con yo le llamo una microcultura. La cultura nuestra es una cultura evangélica pentecostal, y Santuario de las Escrituras es una microcultura de esa cultura evangélica. Entonces, estamos en este rebaño. Lo número 1 es que te identificas con una iglesia. Porque si no te identificas con una iglesia, entonces tú no puedes pasar al próximo paso, que es hablar de un pastor. Entonces hay gente que se llaman ser cristianos, alaba, pero no se identifican con ningún rebaño. Hello. Entonces, ¿tú eres oveja o eres cabrito? Hello. No me digas, por ahí hay otra línea de pensamiento por ahí, ¿ok? ¿Eres oveja o cabrito? Es otro título. Pero el título de hoy: ¿eres fácil o difícil de pastorear? Pero primero tienes que identificarte con un rebaño. Hay gente que lamentablemente no se identifican con ningún rebaño. Dice: no, yo soy cristiano, yo soy de la libre, Entonces tú lo que eres una oveja que estás al garete. Eres una oveja que estás por ahí dando vueltas. Eres una oveja, mira, una oveja que no es pastoreada, es una oveja que sus habilidades, sus capacidades están al desperdicio. Definitivo, la oveja da una lana preciosa, y sencillamente no se puede hacer nada con ella. No se puede hacer nada. Se desperdicia, se daña, se quema, no se puede trabajar. Entonces necesitas un pastor que te ayude a canalizar tus habilidades y las capacidades que tú tienes para entregar. Así que una oveja que está perdida por ahí, pues una oveja que lamentablemente va a ser mal nutrida, va a ser pérdida de sus capacidades y no va a ser efectiva, y está expensa a que los lobos la devoren. Por lo tanto, si eres cristiano, número 1, debes identificarte con un rebaño, debes identificarte con un lugar, debes identificarte con un sitio que tú le llames: esta es mi casa. Bueno, después de eso es número 2. Si estás en un lugar, entonces tienes a una persona y te identificas con un pastor. Te identificas con ese y le llamas a ese tu pastor.
Y si es así, ¿eres fácil o eres difícil de pastorear? Bueno, lo primero es que si después que estás ahí, entonces tienes que saber qué es lo que Dios ha entregado a esta persona llamada pastor. Yo estoy hablando de tal vez una manera incómoda hablar de lo que es un pastor, siendo yo un pastor, porque no quiero necesariamente hablar de mí mismo, pero estoy hablando bajo el tema, ¿verdad?, que nos toca hoy y en el mes de reconocimiento pastoral o de apreciación pastoral para algunos que están escuchando, algunos que tal vez tienen ministerio, que van camino al ministerio, que van camino al pastorado para que escuchen. Bueno, es importante que nosotros veamos qué nos dice el Señor primero acerca de quién es Él. Quién es Él y cómo Él en múltiples ocasiones se llamó. Y para eso quiero llevarte al libro de Juan. Escúchate este versículo. Juan 10, 14, 16 dice: el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Amén. Ese es Jesús hablando, diciendo que Él es considerado pastor y que hay ovejas que escuchen su voz, pero que también hay otras ovejas que es necesario que Él busque y que todas las va a recoger para que todas sean ovejas de un solo pastor. O sea que eso establece primero que Jesús se considera pastor en lo que es la analogía de lo que estaba en aquel tiempo, lo que era un pastor, lo que la gente conocía, lo que era un pastor y podía identificarse con el concepto de pastor oveja. Hoy por hoy existe todavía, tal vez en el occidente donde nosotros estamos, no en el oriente, tal vez nosotros no nos identificamos de cerca con el concepto pastoral o el pastoril de ovejas y el rebaño, pero ese es el concepto que existía muy a menudo en el pueblo de Israel. Entonces el Señor se identifica con el pastor y dice: yo soy el pastor, esas son ovejas, ese es mi rebaño y voy a ser pastor de todos. O sea que hay un solo pastor, es nuestro Señor Jesús. Sin embargo, escucha bien, utilizando el mismo concepto, el Señor, sabiendo que la obra del reino es una comisión y que al él irse, Él delega a sus discípulos a que continúen la labor que Él comenzó a establecer. Entonces Él hace algo muy particular y ahí es que viene lo que nosotros escuchamos del famoso 5 ministerios que el Señor Jesucristo estableció, y eso se encuentra en Efesios, y en Efesios capítulo 4 versículo 11 al 12 dice: ahora bien, Cristo, ¿quién fue? Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Estamos hablando de ese pastor, que es un solo pastor, que recoge a todo el mundo. Ese Cristo dio dones a la iglesia y los titula los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Significa entonces, pastor, amigo que me escucha, hermano que me estás escuchando, que la labor que Dios nos ha entregado a nosotros es una labor que no viene de parte de ningún hombre, viene específicamente de parte de Dios. Pero en particular, aquel que se identificó como pastor, ese mismo establece el pastor. O sea que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que caminando dice: yo soy ese pastor, soy el único pastor, pero al irse a su posición, ¿verdad?, de honra en el tercer cielo, a la diestra del Dios Padre, hace una comisión y establece un trabajo para un grupo de personas, y él dice: ok, yo voy a establecer a aquellos que van a ser pastores, y dice: la labor de estos va a ser cuidar y preparar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la edificación. Entonces, amados, si tú te identificas con un rebaño, si estás en un lugar que le llamas: este es mi gente, este es mi grupo, entonces también debes saber que ese grupo, Dios, no cualquiera, Dios posicionó, estableció, entregó a pastores para que fueran responsables de entregar. Y hablando de responsabilidad,
quiero hablarte del próximo versículo. Porque entonces nosotros como pastores tenemos un peso de responsabilidad entregado a nosotros para el cuidado de las ovejas que son del Señor. Entonces yo vengo a ser un colaborador con el único pastor, el gran pastor, que es Jesucristo. Yo soy colaborador con él y, by the way, me llama pastor y me dice, te encargo a la misión, en mi caso, Santuario de las Escrituras. Entonces le hablo a la iglesia mía. Bueno, no a la iglesia mía, obviamente es un concepto que usamos en ocasiones, pero es incorrecto en la forma de la oración, porque no es mi iglesia, yo no tengo iglesia, la iglesia es el individuo, no son míos, sino es la iglesia que el Señor me permite pastorear, los individuos que Dios me permite pastorear, ¿verdad? Pero tú podrás entender este vocablo que utilizamos muchas veces en nuestra microcultura. Pero el grupo de personas que Dios me ha permitido pastorear es Dios que me dice, ahora yo quiero que te hagas la labor. Ahora, pero tienes una responsabilidad. Y mira cómo dice entonces Hebreo. Hebreo me especifica claramente, Hebreos 13:17, dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, lo dice así. La versión Reina Valera habla de sus pastores. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Aleluya, alaba que Él vive. Escucha bien, mira lo que dice. Dice en Hebreos que hay una secuencia, ¿verdad?, de entender que el Señor colocó a este individuo llamado pastor, y habla a la iglesia en mi caso, pero dice claramente que ellos tienen y darán cuenta. Ahora, quiero especificar esto, es interesante, porque la Biblia habla que nosotros somos responsables como individuos individuales de nuestra salvación. La salvación no puede dársela a otra persona, tú no se la puedes adjudicar al pastor. El pastor no va a alcanzar la salvación por ti. Tú tienes que alcanzar la salvación. Eres tú quien la busca, eres tú quien la pierdes o eres tú quien la ganas. Sin embargo, hay un detalle particular puesto exclusivamente a los pastores. ¿Qué te parece? Si tú no eres pastor, no es tu responsabilidad. Si tú eres pastor, no tienes carga. Si tú no eres pastor, no tienes ese peso sobre tus hombros. Sin embargo, que está aquí, bajo esa escritura, tiene esa responsabilidad, tiene ese cargo, tiene esa fuerza. Entonces la pregunta es, amado que me escucha, ¿tú eres fácil de pastorear? ¿Eres fácil o eres difícil? ¿Eres fácil o eres difícil de pastorear? Entonces, termina el texto de una manera sorpresiva, el apóstol cuando escribe de una manera sorpresiva porque dice, escúchame, el hacerlo con que él pastoree con dolor no te conviene a ti. Eso es lo que dice el texto. Cuando tú lo ves al final en diferentes versiones, esto último, cuando ves en la parte de abajo, esto último, hablando de que no lo hagas con dolor, ciertamente no los beneficiaría a ustedes. A ustedes, a los quien escribe la carta, a los discípulos, al rebaño, a las ovejas. Hay una connotación bien poderosa acerca de esa última línea y sabrás que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer cosas buenas, una buena obra. Entonces toda la escritura tiene un sentido y esa última línea en particular es una línea significativa porque dice esto no te va a beneficiar a ti. O sea que si tú eres difícil de pastorear, entonces eso no te beneficia a ti como individuo, porque hay una responsabilidad que Dios la puso y hay una responsabilidad que Dios la puso sobre los pastores. Y en este mes pastoral abogo y aplaudo en la labor que hacen pastores compañeros míos y a la misma vez me pregunto, ¿tenemos ovejas difíciles de pastorear? Bueno, déjame decirte, el concepto detrás de pastorear es que esta oveja permita, ¿verdad? Que nos permitamos, ¿verdad? Siendo yo oveja del Señor, yo fui oveja por muchos años, el identificarme con una persona que puede darme un consejo bíblico. Pero ¿sabes qué? Desde un corazón pastoral, ese es el programa, así que si tú estás aquí, debes permitir que yo hable desde un corazón pastoral. Porque hay muchas personas que sencillamente no les importa el consejo de su pastor.
no les importa qué puede decir el pastor. Entonces se convierten en difíciles de pastorear. Porque hay consejos que podemos nosotros darle bíblicamente, pero no lo quieren recibir. No quieren acercarse al pastor y decirle: pastor, ¿qué tal? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú miras esto? ¿Qué tú opinas de esta decisión? ¿Qué tú opinas de este paso que yo voy a dar? ¿Qué consejos me darías para bregar con esta situación? Entonces vemos individuos, que están en un lugar. Entonces dos cosas. Están en un lugar, pero no han entendido en que están en un rebaño. Y segundo, que no se identifican con el pastor. Entonces están en un lugar, pero están por estar. Entonces, bajo este concepto, y hablando en el mes de apreciación pastoral, ¿eres difícil o eres fácil de pastorear? Porque te va a causar problemas a ti si tú causas dolor al proceso pastoral. Eso es bíblico. No es Boris inventándosela. Léete ese versículo nuevamente y escucharás. Puedes leerlo en varias versiones para que escuche que el concepto, el final, dice: no te va a hacer bien el que tú trabajes como estás trabajando siendo cabeciduro. En nuestros términos, no seas cabeciduro, no seas testarudo, no seas peleón, no seas ir en contra de la corriente. Date espacio al consejo. Entonces, muchas personas, ¿verdad? Un corazón pastoral, toman decisiones y después buscan que Dios resuelva y se acercan diciendo: pastor, por favor, vamos a orar porque estoy en una situación difícil y quisiera orar para que Dios intervenga. Sin embargo, esto se pudo haber remediado si en un punto podías buscar el consejo. Esto se ve mucho, ¿verdad? Y puedo expresarlo de una manera más práctica cuando es las situaciones de matrimonio. Ok, yo no soy, ¿verdad?, psicólogo, yo no soy consejero oficial. No podemos llamarnos consejeros oficiales a menos que tengamos el título que da la ley para llamarnos con ese título, que lo puso la ley, que lo puso el gobierno, que lo puso el mundo. Por lo tanto, no podemos utilizar ese título que puso el mundo sin tener los respaldos que da el título. Sin embargo, Dios nos ha dado la potestad de llevar el consejo pastoral. El consejo pastoral y esta posición que Dios nos ha entregado es una posición que dice en Hebreos más adelante en el capítulo 5 que esto no es entregado por cualquiera. Nadie puede ponerse en la posición del sacerdote si no es Dios que lo escoge. Entonces Dios nos escoge y nosotros tomamos el reto. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación matrimonial yo no soy ese consejero, ¿verdad?, que te va a decir cómo definitivamente esto es lo que tienes que hacer exactamente para que tú soluciones tu problema. Sin embargo, puedo ir a la Escritura y buscar el consejo de Dios a través de la oración y a través de la experiencia que nos da el Espíritu Santo, de darte un consejo antes de que la situación se ponga insoportable, insostenible, irreparable. Yo digo que muchas veces personas vienen a nuestras mesas con el revoltillo ya hecho. Y yo siempre digo, ¿será fácil separar la yema de la clara de un huevo cuando está en revoltillo? ¿Podrá ser fácil separar cuando ya hay un revoltillo, cuando ya hay un revolú hecho, separar la yema de la clara? Qué difícil. Se requiere un milagro a ese punto. Entonces, muchas personas vienen en momentos cuando ya hay un revoltillo a tratar de buscar el consejo que pudieron haber recibido cuando le dieran la oportunidad a un pastor de pastorearles, de llevarlos a delicados pastos, a que vayan en el consejo, a que tengan el cuidado de sus talentos, sus capacidades, oportunidades de vida. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no se identifican con un rebaño y no se identifican con su pastor. Entonces, la pregunta vuelvo y digo, ¿eres fácil o difícil de pastorear? Ay. El tiempo se me fue y son las 6:30. Y te dejo con esa bomba. ¿Eres fácil o difícil de pastorear? ¡Alaba! Bueno, amados, tiempo para pensar.
Este es el pastor Boris Díaz de la Casa Santuario de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Gracias por estar conmigo estos 30 minutos. Te invito mañana a que por la mañana escuches el devocional matutino y a las 6 de la tarde regreso contigo. Recuerda, mañana es casa culto. Va a haber conexión por la noche después de la comunicación conmigo. Va a haber conexión del diálogo de la Escritura. La pregunta te la tiro. ¿Eres fácil o eres difícil de pastorear? Bueno, dice Hebreos al final, esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. No le denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor, porque esto último les beneficiará a ustedes. Alaba. Me voy, me despido. Hey, te puse un background diferente, ¿qué te parece? Un background típico de esta temporada. Bueno, amados, gracias a todos aquellos que están. ¡Milagros! Apareciste por ahí, qué rico. Saludos, Milagros, qué bueno, María. Gracias, Alma, gracias, Pastor Tony. Gracias, Carmen Gil, gracias, Antonia Vélez. Gracias, Charlie. Gracias, Aide. Gracias, Judith. Gracias por estar conectado, gracias por todo esto. Gracias, Kevin, gracias, Antonia Vélez, gracias, ¿quién más está por ahí? Gracias, Marisara y Rizari, gracias, May Brighton, gracias, Dianita, gracias, Matilde, gracias, Norma, gracias, Edgar y Edith, gracias, María Echevarría, gracias a todos esos que se conectaban, Yanioni, que estuvo por ahí, María Luisa Rodríguez, saludos, pastora, saludos, María Echevarría, saludos, Laura Garriga, saludos a todos. Me voy, me despido con la pregunta, ¿eres fácil o eres difícil de pastorear? ¡Auch! Escucha el mensaje, Dios te bendiga, nos vemos mañana. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en sllife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.